Seguimos con las ponencias. Damos la bienvenida al doctor García Carlos, quien va a tener a su cargo el tema de hematuria, cólicos nefríticos, obstrucción de vías urinarias. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. Agradecer al comité organizador de este diplomado. Bueno, lo que me he encargado el día de hoy es revisar lo que es cólico renal. Y empezaremos diciendo que el cólico renal es una urgencia urológica. Creo que todos los que estamos acá hemos visto a un paciente con cólico y es uno de los dolores más intensos que tiene un paciente o un ser humano. Se dice que el 12% de la población sufrirá un cólico renal durante su vida. Y por lo general esto se debe a la obstrucción uretral de un cálculo. También se dice que se calcula que un 12% de los hombres y un 5% de las mujeres presentará un episodio de cólico renal antes de los 70 años. En relación a la epidemiología, se habla que la frecuencia es mayor en la mañana y en las estaciones de verano, por la temperatura, que hay una mayor cantidad de paredes sensibles y esto va a traer como consecuencia una mayor concentración de urinaria. También tenemos que el 25% de los pacientes que presentan cólicos renales recurrentes tienen historia familiar, y los pacientes que tienen historia familiar, el riesgo de tener cólicos se multiplica por 3. Vamos a revisar un poco de la fisiopatología del cólico renal. Bueno, como hemos dicho, el cólico renal se debe a la obstrucción del ureter por un cálculo. Este cálculo va a producir un aumento brusco de la presión intraluminal. Esta presión que va a crecer el cálculo a ese nivel va a hacer que estimule las terminaciones nerviosas de los nociceptores. Nociceptores que son quimiorreceptores y son mecanorreceptores que están en la lámina propia y en la mucosa. ¿De dónde? De la cápsula renal, que es responsable del cólico renal propiamente dicho, de la pelvis renal, que es del cólico renoureteral, y en menor proporción del uréter proximal. Pero al mismo tiempo que este espasmo a nivel del uréter se contrae, esto va a conllevar a la secreción de ácido láctico. La secreción de ácido láctico va a conllevar a una irritación de las fibras tipo A y tipo C, y estos a su vez van a llevar impulsos nerviosos que viajan hasta los segmentos D11 y L2, y eso al sistema nervioso central. En relación a la distribución por dermatoma del dolor renal, bueno, todos los que hemos visto un cólico renal, el cólico renal por lo general se acompaña de síntomas viscerales. ¿Por qué? Porque la inervación renal, como ustedes muy bien saben, se superpone a otras inervaciones, en este caso del plexo celíaco y del plexo mesentérico. Más o menos un dibujito de esquema en relación a lo que hemos dicho, en relación a que se debe a la distensión de la cápsula y de la pelvis, produciendo dolor a ese nivel. Igual la misma vía. Y bueno, la obstrucción ureteral se da en 3 fases. Una primera fase, que es aproximadamente hasta la hora y media, y de la hora y media a 5 horas, la segunda fase, y la tercera fase se da a partir de las 5 horas. En la primera fase se va a producir un aumento del flujo sanguíneo renal y de la presión ureteral. En la segunda fase va a producirse, se mantiene el aumento del flujo sanguíneo renal, o disminuye un poco más bien, y persiste el aumento de la presión ureteral. Y en la tercera fase ya disminuyen tanto el flujo sanguíneo renal como la presión ureteral. Hay que tener en cuenta que el flujo sanguíneo renal aumenta por una vasodilatación preganglionar, como sabemos. Y esto debido a la estimulación de la liberación de prostaglandinas y también de prostaglandinas. En relación a la etiología,
ya hemos visto que el 90% se debe la obstrucción ureteral aguda por una litiasis. Sin embargo, hay un 5 o 10% de la presentación que se debe a alteraciones de la vía urinaria no litiásicas. Dentro de ellas tenemos el síndrome de la unión pilolateral, tenemos la presencia de coágulos por tuberosidades renales, también tenemos la atonía renal cuando se da la pielonefritis, la necrosis papilar y los procesos neopláticos uroteriales. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un cólico renal? Inicialmente empezaremos con la clínica. Un paciente que viene con un dolor intenso, es de inicio súbito, unilateral y referido al flanco. Se localiza por lo general en la fosa lumbar, ángulo costovertebral y margen inferior doceava costera. De acuerdo también a la posición del cálculo a nivel del uréter, podemos también ver la clínica. Por ejemplo, acá tenemos que a nivel del cálculo se ubica a nivel del uréter superior, podemos tener un dolor irradiado de testículo, y eso muy bien sabemos que se debe a la dilatación doble que tenemos ahí. Si el cálculo está a nivel del uréter medio, en el lado derecho, nos puede también simular una apendicitis. Y si está en el lado izquierdo, puede ser parecerse a una diverticulitis o otra enfermedad del colon. Y si ya el cálculo está por entrar a la vejiga, el paciente se va a acompañar una serie de molestias urinarias, disuria, poliaquiuria. Bueno, al examen físico, es un paciente inquieto, desesperado por el dolor inmenso que tiene ahí, y hay una serie de síntomas de sensibilidad a la palpación entre el flanco como en la foto. No hay signos de irritación peritoneal y el puño percusor suavemente es positivo. En el hombre, por lo general encontramos un testículo con frecuencia retraído y un poco elevado, pero no es doloroso a la palpación. Y en relación a la mujer, el examen pélvico es normal. Siempre, bueno, en toda patología, y en esto también tiene que uno averiguar los antecedentes familiares que tenga el paciente, si ha habido hematuria de esfuerzo, expulsión espontánea de pequeña de litiasis de cálculos y antecedentes familiares de litiasis urinaria. También existe una serie de factores predisponentes, como están ahí: inmovilización prolongada, enfermedades como lesiones óseas, por ejemplo la enfermedad de Payet, la sarcoidosis, el hipotiroidismo, y manifestaciones digestivas, que puede ser una ileitis, una rectoiditis, y también tratamiento con vitamina D, calcio y furosemida. Bueno, ¿qué exámenes le pedimos al paciente que viene con un cólico renal? Tenemos inicialmente que estos pacientes vienen con una micro o macrohematuria. Sin embargo, tener presente que del 9 al 33% de los pacientes no tienen hematuria. Y la expositura la podemos encontrar, pero por un problema inflamatorio que se puede dar por el mismo cálculo. Los exámenes de creatinina y urea se encuentran normales por lo general, y un urocultivo antiograma cuando hay también un paciente que viene con fiebre o con otras manifestaciones para descartar una infección. Le pedimos una radiografía de abdomen simple, que es un examen sencillo y práctico. Y bueno, este examen nos permite visualizar con una rapidez cálculo. Bueno, acá tenemos la dificultad porque es una placa de abdomen simple, ¿sí? Podemos ver flebolitos que nos pueden engañar que son cálculos, y nos permite ver cálculos a partir de 2 milímetros. Y no detecta los cálculos radiolúcidos como el radiotransparente, como son los de arriba. Bueno, y la otra es la ecografía de rutina. La ecografía es un examen rápido, que prácticamente es un examen práctico y rápido que se puede hacer al paciente. Y en este caso sí podemos ver de que la ecografía aporta información importante sobre el estado de la vía por encima del problema obstructivo y ayuda a diagnosticar litiasis radiotransparente, como ustedes muy saben en relación al estudio ecográfico. Acá es importante recalcar lo del Doppler. Con el Doppler nosotros podemos ver que hay un problema también ahí
un índice ahí de riñón obstruido con el Doppler, que no va a permitir diferenciar en relación al otro riñón. Y podemos evaluar también la presencia de la asimetría de colección de ambos uretes con este examen. Sin embargo, en la ecografía también pueden aplicar falsos positivos. Podemos encontrar un paciente que tiene una ectasia antigua también y que ha presentado un cólico renal, o un paciente que presenta un reflujo vesicolateral que tampoco vamos a poder diferenciar, y sobre extensión cuando la vejiga también está llena, que podría indicarnos una ectasia, que también podría ser un falso positivo. Acá, bueno, la gran utilidad cuando combinamos la radiografía del abdomen simple con la ecografía, cuando encontramos una imagen radio opaca, y las dos prácticamente nos van a ayudar bastante cuando se usan simultáneamente. Bueno, y la urografía, que siempre hemos, de rutina, la mayoría de gente pide una urografía. Sin embargo, la urografía ya saben que es un medio invasivo. Si bien sí nos va a permitir determinar una serie de parámetros para ver que hay un cálculo ahí, es un medio invasivo, y ustedes saben que la desventaja es que en muchos pacientes puede presentar una reacción alérgica al fármaco, y el paciente tiene que estar preparado para hacer dicho examen. Sin embargo, esto por lo general nosotros lo pedimos cuando encontramos inicialmente en la ecografía una ectasia o una dilatación que nos haga indicar una obstrucción, ya que la ecografía no permite ver el uréter. Entonces, con la urografía podemos determinar a qué nivel está el problema. Bueno, y la otra ayuda diagnóstica es la tomografía helicoidal. Es una evaluación de casi una sensibilidad casi al 100%, y nos permite visualizar incluso los cálculos radiotransparentes. Este es un examen muy fino, que es lo que debemos utilizar, pero muy bien ustedes saben que los hospitales no cuentan todos con un estudio o un equipo tomográfico, entonces es un poco difícil que lo vamos a usar. Y aparte que tiene la desventaja que no evalúa función renal también la tomografía. Para que vean nomás la sensibilidad y la eficacia de los exámenes, lo ideal sería usar una tomografía helicoidal, pero ustedes saben que los costos y el acceso es poco en realidad para hacer este estudio. Bueno, la verdad es que acá, por ejemplo, hay que hacer un diagnóstico diferencial en relación a las patologías que pueden parecerse a un cuadro cólico renal. Tenemos, por ejemplo, la patología renal no litiásica, como la pielonefritis, una embolia. En la patología genital también una torsión de testículo, por ejemplo, o una torsión de cordón espermático, una torsión de ovario, un embarazo extrauterino, una salpingitis que podría simular también un cuadro de cólico renal. Y patologías digestivas, apendicitis, obstrucción intestinal, diverticulitis y pancreatitis en relación al dolor intenso que tiene el paciente. En la patología vascular tenemos disección o rotura del aneurisma, y en la patología neurológica, lumboexcitalgia, neuralgia, lumboabdominal y tal. Son patologías que pueden simular también Bueno, en relación al tratamiento, bueno, inicialmente se dice que el tratamiento debe ser conservador. Se dice también que 2/3 partes de la litiasis son expulsadas en 4 semanas, y las que no se expulsen en 1 o 2 meses ya es bien difícil que sean expulsadas y tienen que ser sometidas a un tratamiento especial. Lo principal y el objetivo principal de un manejo de cólico renal son 2 cosas importantes. Uno es establecer de una manera rápida y adecuada el control del dolor, y lo otro es preservar la función renal. Estas dos son objetivos fundamentales cuando uno maneja un cólico renal. Y la verdad es que existen múltiples estrategias en relación a la fisiopatología que tiene el cólico renal para actuar y controlar el dolor. Tenemos, por ejemplo, la hidratación fluido-diurética. Inicialmente al paciente, antes se le hidrataba o se le sobrehidrataba al paciente. ¿Qué hacía esto? Aumentaba la producción urinaria, lo que supuestamente favorecería la litiasis, aumentando la presión hidrostática para expulsar el cálculo. Pero sin embargo se ha visto que esta sobrehidratación podría llevar a que aumente la presión y produzca una rotura del sistema colector. Entonces la sobrehidratación no está indicada en estos pacientes, o hay que tener bastante cuidado con esto. No es recomendable la sobrehidratación.
porque antes hacía así, o sea, se le daba al paciente sobre hidratación, su diurético, y supuestamente con eso expulsaba la pelita. Entonces, eso no se hace ahorita por el riesgo de tener una ruptura en el sistema corrector. Bueno, el calor local también se ha descrito dentro de la bibliografía en relación a que el calor local actuaría distorsionando los estímulos de los sectores periféricos, y esto, a su vez, en relación a la percepción del dolor, el paciente va a tener menos dolor en relación a este tipo de mecanismo. Bueno, los anticolinérgicos creo que desde hace tiempo se han utilizado para el cólico renal. Y supuestamente con la explicación clásica que el dolor se producía por un espasmo, ¿sí? Pero ya estamos viendo que el dolor no empieza ahí. Ya estamos viendo en el mecanismo fisiopatológico que se produce la obstrucción, hay una sobredistensión, una estimulación de los nociceptores que están a nivel de la cápsula renal. Y ahí empieza toda la vía del dolor hasta el sistema nervioso central. Entonces, este mecanismo que está acá, o sea, inicialmente eso se pensaba y se usaba, bueno, lo que más usamos es la iosina, ¿no? Pensando en este tipo de mecanismo. Sin embargo, eso todavía está muy extendido y es lo que más se utiliza. Sin embargo, hay estudios que no han demostrado que sean tan eficaces como los opiáceos y los sangres cuando son usados únicos. O sea, no hay. Los estudios dicen que así los anticolinérgicos que dicen solos no son mejores que los sangres y los opiáceos. Bueno, los antiinflamatorios no esteroideos, que son los que más se utilizan y calman el dolor, inhibiendo la síntesis de prostaglandina, porque ya saben que inhibiendo eso vamos a disminuir el aumento del flujo sanguíneo renal. Y como todo antiinflamatorio no esteroideo, algunos de los efectos secundarios es la hemorragia gastrointestinal y la insuficiencia renal. Sin embargo, esto se puede llevar colocando al paciente un protector gástrico. Y por supuesto hay que evitar a los pacientes que tienen alergia a este tipo de medicamentos, de fármacos. Bueno, los opiáceos también han demostrado que son fármacos que calman el dolor, son de fácil ajuste de dosis, son alto potentes, rápido de dosis, pero saben que estos predisponen a la utilización y a la... Bueno, una de las cosas importantes acá de los opiáceos es que saben que uno de los efectos más adversos es los vómitos. Y de ellos, por ejemplo, los opiáceos, la penicilina es la que más causa esta molestia. Sin embargo, penicilina es lo que más tenemos en nuestro ámbito, y eso es lo que a veces utilizamos para calmar el dolor cuando ya no se ha visto mejoría en el paciente. La dipirona inicialmente también lo vi entre es más efectivo que intramuscular. Bueno, este es un fármaco que actualmente acá no lo utilizamos, con algunos efectos colaterales. Bueno, y otro tipo de tratamiento para el dolor. También refiere la bibliografía de infiltración, dice, del bloqueo subcutáneo para vertebral con anestésico local. Describen como una infiltración con silocaína al 5%, a nivel paravertebral, a nivel de 12, de 1, en el ángulo escapular, pero que también la mejoría es que no está demostrado totalmente que eso no sea un método, y aparte que es un método invasivo. La litotripsia se incorpora por choque. Bueno, este es un método también muy útil cuando la obstrucción es severa y el cólico es muy agudo. Sin embargo, esto tendríamos que tener un centro hospitalario en el cual tengamos acceso a este tipo de equipo. Bueno, hay algunas situaciones especiales, como el cólico renal politesis ureteral, en donde empleamos algunos fármacos. Por ejemplo, acá tenemos, se usa corticoides y se usan unos calcio antagonistas, como puede ser el nifedipino, que actúa a nivel de la mucosa ureteral, relajándolo, que podría también tener un efecto analgésico a este nivel del cólico renal politesis ureteral. Y el cólico renal post-litotripsia también hemos visto lo que se llama la carretera post. Y carretera porque
Cuando se destruye el cálculo, supuestamente esto debe salir, pero a veces se llena todo el urete del cálculo. O sea, al desaparecer o al fragmentarse el cálculo, va a conllevar que el urete se llene de piedritas y a veces causa más dolor de lo que inicialmente tenía. Entonces, eso también hay que tener en cuenta en relación porque el paciente a veces viene de su litotripsia y viene con un dolor inmenso, y lo que ha pasado es que se ha fragmentado el cálculo y se ha llenado el urete. Entonces, ahí hay que hacer una serie de manejos. De repente, un catéter doble J y ver hasta qué punto se puede también hacer una limpieza vía otoscopio. Bueno, esto en relación a lo que es cólico renal. No sé si hay alguna pregunta de parte del auditorio.